Y hasta ahora estamos para NTN 24 y Noticias RCN de Colombia con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Presidente, siempre es un gusto tenerlo en nuestros espacios. Bienvenido. Muy gentil, muchas gracias, Andrea. Usted también, bienvenida a su país. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Siempre quisiera venir uno en mejores momentos, ¿no? En mejores momentos, decíamos hace un rato, tomarnos un café más distendido, pero, presidente, usted siempre nos atiende cuando también hay complicaciones y eso le agradecemos. Un país que lleva 7 días, algunos dicen convulsionado, de violencia, con un paro también, una protesta nacional importante. En estos momentos los indígenas retienen a 2 periodistas de 2 canales de televisión y tienen a 8 o 9 policías retenidos en la Casa del Ágora de la Cultura en Quito. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Bueno, yo quisiera empezar este diálogo, Andrea, indicando cuál fue el origen de las protestas. El origen de las protestas fue un hecho de principios, una decisión de principios por parte de la Presidencia de la República, por parte del Gobierno Nacional. Yo había manifestado que jamás claudicaré con un principio. Y no puede ser un principio el hecho de que haya gente que se aproveche de un recurso del Estado que les corresponde a los más pobres para enriquecerse. Y peor todavía, que sea utilizado ese recurso que es subsidiado, sea aprovechado para el contrabando, para actos delictivos, bajo ninguna circunstancia. Es por eso que decidimos nosotros normalizar, regularizar y sincerar los precios del combustible diésel y la gasolina. Bien, ese momento inmediatamente hubo una reacción, por cierto, y la reacción no fue sino de exigirse que se derogue la medida. Nosotros planteamos algo totalmente distinto, que es que no se derogue la medida, sino que se utilice esos recursos realmente para quienes lo requieren, para erradicar la pobreza extrema y ojalá, o por lo menos disminuir la pobreza. Entonces, por eso que hemos hecho un llamado siempre cordial al diálogo a los sectores indígenas, para indicarles de que estamos dispuestos a ceder muchísimos espacios, a utilizar esos recursos para el desarrollo del campo, al cual desde hace largo rato no se les regresa. A ver, desarrollar el campo, qué sé yo, silos, maquinaria, equipos, semillas certificadas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, escuelas comunitarias, centros médicos comunitarios, centros de acopio, etcétera, etcétera. Todo aquello que los campesinos, que los indígenas requieran para su desarrollo, ahí estaremos para proporcionárselo, porque para eso esos recursos. Esos recursos, vuelvo a recalcar, no deben estar destinados a enriquecer, peor a delincuentes. ¿Pero qué sucede? Exacto, vamos por partes, porque usted habla de diálogo, presidente, pero vuelvo a mi pregunta. En este momento hay periodistas retenidos, policías retenidos, están diciendo la Ecoavisa de Teleamazonas que tienen que transmitir en directo lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? ¿Es posible dialogar? En un momento volvemos a la narrativa. Perfecto. Para poder tener el panorama completo. Yo he recibido la llamada gentil siempre de autoridades nacionales e internacionales que se han comprometido a mediar, a hacer una convocatoria al diálogo. Yo les he manifestado, sí, diálogo, pero primero paz. Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos de hambre. Bajo esas circunstancias no puede haber diálogo. 2 personas que están golpeando no pueden estar hablando de paz al mismo tiempo. Es por eso que usted recordará, Andrea, que cuando nosotros de manera generosa ofrecimos al gobierno de Colombia el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ellos vinieron acá, verdaderamente fueron extraordinariamente atendidos, muy bien atendidos, mientras se llevaba el diálogo de paz, el diálogo en paz. Pero ¿qué sucedió? Que inmediatamente empezaron a ser atentados contra la seguridad, contra la integridad de las personas y ustedes decidieron. Entonces, definitivamente dije yo, miren, el momento en que ustedes decidan vivir en paz, vivir por lo menos el momento mientras se dialoga en paz, el diálogo funciona, caso contrario no. Entonces, es lo que les he manifestado. Diálogo sí, pero primero como condición la paz, de lado y lado. Nos pacificamos, nos calmamos todos y ese momento empezamos a conversar. Pero encantado. Han exigido que sea con el presidente de la República. El presidente de la República ha implementado como política de Estado el diálogo, la conversación, los acuerdos mínimos, los consensos, porque la vida es eso, precisamente ponerse de acuerdo, porque no necesariamente usted tiene la misma opinión que yo, pero yo tengo que aprender a respetarla, es más, a escucharla y ojalá tomar más de uno de los conceptos y convertirlos en míos. Esa es la consecuencia de un diálogo. Porque dialogar es una cosa, presidente, pero sí, negociar es otra. Así es. Ustedes están
dialogando y negociando con los indígenas en este momento? Ayer la ONU salió un comunicado a decir que había unos intentos de diálogo, que estaba mediando para eso, pero que no había negociaciones. ¿Se está negociando con los indígenas? Lo que pasa es que la negociación es una primera instancia en la cual se acuerdan los términos de la paz. Se acuerdan los términos de la paz, este término va, este término viene, y a partir de ese momento, ya cuando se acuerda la negociación de la paz, ese momento inmediatamente sobreviene el diálogo. Yo entiendo así, no soy un experto en negociaciones, pero lo entiendo perfectamente así. Pero una cosa que es importante que quiero que conozca Andrea, ¿quiénes se sumaron a este propósito? No se olvide que hace una semana y poco, y todavía sigue allí, Rafael Correa, fueron Patiño, fueron Pavón y fue Hernández, que son los dirigentes altos de lo que llaman ellos la Revolución Ciudadana. Ellos fueron allá a recibir órdenes de ese sátrapa, de ese criminal asesino que está sometiendo al pueblo al peor sufrimiento, al peor apocalipsis que se ha visto jamás en América del Sur. Casi 5 millones de personas desplazadas, yo creo que son suficiente evidencia de lo que está pasando. Lo están viendo ustedes en Colombia y lo estamos viendo nosotros en Ecuador, así como los otros países hermanos. Se sumaron inmediatamente a la medida y empezaron con sus actos violentos, porque por esencia los indígenas no son violentos. Ellos suelen manifestarse en paz, enérgicamente, pero en paz, y a eso tienen derecho de acuerdo a la Constitución. Lo que no tiene derecho nadie es hacer lo que hicieron estos sinvergüenzas, auspiciados desde Caracas y con las órdenes de Maduro y Correa, para empezar a agredir a las personas, a dañar los bienes públicos, principalmente de las ciudades, mire, que son patrimoniales. Han robado en Guayaquil, han dañado en algo Guayaquil, ventajosamente el pueblo de Guayaquil se levantó, y qué casualidad, coincidiendo con la gesta de octubre, para reclamar paz. En Quito, tanto las Fuerzas Armadas cuanto la policía han impedido que causen más daños, pero qué horroroso acto. El prefecto de Azuay, que se hace llamar ahora Yacu Pérez, el prefecto de Azuay ingresa con sus hordas a la ciudad de Cuenca y destruye una ciudad patrimonial. Qué pena ese tipo de comportamiento que no corresponde a un ser humano, cualquiera, peor a una persona que representa a una comunidad. Entonces, yo rechazo absolutamente ese tipo de comportamiento. Así no se puede vivir en paz, así no se puede dialogar. Pero por supuesto, con las personas que estén dispuestas a brindar la paz a la comunidad, nosotros estaremos siempre prestos a tender la mano para el diálogo. Si un gobierno dice que va a dialogar y a negociar es porque está dispuesto a ceder en algo. ¿Usted está dispuesto a derogar esa medida? Porque al final los indígenas lo que quieren es que se derogue ese decreto de la eliminación del subsidio. ¿Hasta dónde está el gobierno dispuesto a ceder? Bueno, nosotros, a ver, con los principios, vuelvo a recalcar, no se claudica. Con los principios no se claudica. Si yo sé que un recurso del pueblo, que es del pueblo, que es de todos, que debería estar destinado al desarrollo, está entregado a los más ricos y peor todavía, en otro caso, a delincuentes, sobre esos elementos no se puede dialogar. Lo que sí se puede dialogar perfectamente bien es acerca del destino de los recursos, ¿verdad? Yo creo que los señores dirigentes indígenas deberían estar preocupados más bien en cómo canalizar esos recursos para lograr el ansiado progreso, la ansiada prosperidad, el ansiado desarrollo para el campo. Eso ha faltado, quizás todo, escuelas, colegios, en que se sepa hospitales. Dónde van esos recursos. Se toma una decisión y quizás no se sabe pero dónde van los recursos. Pero no, todo lo contrario. Por eso inclusive yo propondría un fideicomiso con el fin de que fueran bien administrados esos recursos. Y cuando digo bien administrados es abandonar completamente el favorecer a los más favorecidos y entregarlo a las personas en mayor estado de indefensión, nuestros hermanos indígenas. ¿Subestimaron el movimiento indígena, presidente? No, bajo ninguna circunstancia. Sabíamos perfectamente nosotros que una decisión de este tipo iba a originar reacciones. Lo que no nos imaginábamos jamás es que había tanto odio por parte de los correístas hacia el bienestar de los ecuatorianos. Ya hicieron tanto daño durante 10 años, yo pienso que ya basta, ya no va más. Con ellos no, con los criminales no, con los agresores no, con aquellos que han violentado la vida, la seguridad de las personas y los recursos que a la gente, la propiedad que la gente dignamente se ha ganado, pues con ellos no puede haber diálogo, porque no es el recurso que ellos buscan. Mire, no se asombre usted, y estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual.
ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Vamos a eso. Y dirigidos, por supuesto, por el cara dura, por el cara de tuco, que se encuentra este momento en Caracas recibiendo los beneficios de un gobierno despótico. Ya usted lo dijo. De las FARC. Hay fuentes de inteligencia que también han dicho que hay infiltrados del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, en células urbanas por la forma de la violencia y la forma de lo que se ha visto en las calles. ¿Usted sabe Puede algo ser, más de por eso eso? yo he manifestado que estamos consiguiendo las pruebas. Puede ser, no lo hemos comprobado todavía, no me gustaría hacer una acusación. ¿De las FARC sí lo tienen comprobado? Tenemos algunas evidencias que pueden convertirse en pruebas. Otras pruebas, las de Maduro y las de Rafael Correa, sus ministros, ustedes nos están diciendo que hay manos correístas detrás de todo esto. Ellos estuvieron hace poco más de una semana. ¿Qué pruebas tienen reales? Que estuvieron allá y enseguida, tanto el sátrapa cuanto el otro sátrapa están enviando los mensajes permanentemente, dando direccionalidad a estos actos de violencia, a estos actos ¿Tienen ustedes comunicaciones de eso? ¿Perdón? ¿Tienen ustedes que esas no, sí, comunicaciones están los tweets, están los mecanismos de redes, que se los puede comprobar, por supuesto, la veracidad. No lo han negado, o sea que han aceptado que son verdad. ¿Ha nombrado usted a líderes correístas que actualmente dirigen provincias, dirigen alcaldías? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque los tienen identificados. ¿Qué ha Hemos pasado hecho ya las denuncias porque a nosotros nos gusta cumplir con la ley. Para eso estamos, para eso nos eligieron, para cumplir con la ley. Y la ley indica que hay que hacer primero la acusación en Fiscalía, y Fiscalía en ese momento, no sé si el término sea el término correspondiente, los expedientes y los procesos. Militares y policías se han sobrepasado, presidente. Hemos visto de todas maneras unas tomas fuertes. Estamos hablando de el uso indebido de la fuerza en estas protestas, pese a que hay un estado de excepción. De acuerdo a los protocolos que tienen Fuerzas Armadas y Policía, el uso de la fuerza progresiva, de acuerdo a la peligrosidad que represente tanto para su integridad cuanto para la integridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, eso es algo que nuestras Fuerzas Armadas y Policía lo estudia, lo analiza, lo está adentrándose, imbuyéndose de ello permanentemente. Siempre pueden existir personas. No se olvide que nuestras Fuerzas Armadas y Policía suman más de un centenar de miles de personas, entiendo yo. Cualquier cosa puede ocurrir. Es por eso que no hay que provocarlo. Y por cierto, por parte de los indígenas también ha habido reacciones negativas, pero en principio recordemos que un mérito que tienen los hermanos indígenas es haber detectado a estas personas de las cuales he conversado yo, entre los cuales se encuentra un grupo delictivo ecuatoriano que se llama los Latin King. Los Latin King, es una pandilla los correístas agresivos, se ha detectado su presencia y los hermanos indígenas inmediatamente los han separado. Es por eso que el día de ayer hubo una manifestación pacífica hacia el centro de Quito. Hay un tema que se les estaba pagando, ¿no? Pero inmediatamente estos grupos violentos se desvincularon y usted los puede identificar porque no son indígenas. Porque no son indígenas. ¿Usted me iba a decir algo con respecto a los Latin King? Sí, el vicepresidente Otto Sonnenholzen nos dijo que estaban líderes correístas pagándoles a las pandillas, a los Latin Kings. ¿Tiene usted información también de eso? Hay declaraciones acerca de eso. No se olvide que Rafael Correa hizo un acuerdo con los Latin King, inclusive con una persona que ahora es asambleísta, un tal señor Aliaga, si mal no recuerdo el nombre, un tal señor que fue un Latin King, de la más alta jerarquía de los Latin King. Para llegar a esas altas jerarquías se necesita, de lo que yo tengo entendido, haber matado por lo menos a una persona y haber violado también a algunas personas, ¿no es cierto? A esas personas se les brindó todas las garantías que entiendo yo, bueno, el gobierno puede ser que tenga derecho a hacerlo, pero que no tienen derecho a seguir haciéndolo. Y a mí me parece muy mal que una persona de esa calidad moral y ética esté elaborando, esté proponiendo, esté tramitando leyes de la República. Presidente, ¿qué ha pasado con los periodistas? La Sociedad Interamericana de Prensa ayer emitió un comunicado pidiéndole al gobierno ecuatoriano protección a los periodistas, a los medios de comunicación. Hay más de 50 agresiones contra medios de comunicación y periodistas según Fundamedios y según la Sociedad Interamericana de Prensa. Será por parte de infiltrados. No de la policía, no hay una orden del gobierno. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Nadie puede acusar a este gobierno de no haber rescatado la institucionalidad, la democracia, el respeto, la tolerancia. Saben perfectamente que hay completo respeto a la libertad de expresión
Y los periodistas lo saben, pregunta a cualquier periodista. Si es que alguna vez ha sido vejado, humillado o maltratado por parte de... entiendo que alguna razón habrá, lo podemos investigar. Pero jamás en la vida me he referido en términos ni despóticos, ni agresivos, ni descalificadores, ni calificadores, peor, a ningún periodista y a ningún indígena. En cambio, el déspota del periodo anterior sí lo hacía. Llamó en más de una ocasión a los periodistas corruptos, a los empresarios corruptos, a los médicos corruptos, a los profesores corruptos, a los indígenas, a los ecologistas, los llamó corruptos, los llamó corruptos. Jamás en la vida esto han escuchado de mis labios. ¿Un intento de golpe de Estado lo llamaría usted? ¿Lo que ha pasado Sí, es un proceso de desestabilización, porque sienten que se les cae el arbolito, como suelen decir al pavo real, como suelen decir ¿Y están en preparados? México. ¿Podría volver a pasar? ¿Saben ustedes? ¿Tienen no información entiendo. de que podría suceder nuevamente? Es la mecánica, es la tónica de todos los días. Y va a ser la tónica hasta el final del gobierno, pero por supuesto, el pueblo ecuatoriano ya lo manifestó ayer en sendas manifestaciones blancas por la paz, no lo va a permitir. Y no es cuestión de cuidar un puesto. Mire, Andrea, yo lo manifesté desde el primer momento. Yo jamás busqué este puesto, pero si estoy aquí, me corresponde cumplir con la tarea que es la de cuidar de los ecuatorianos y cuidar de que se cuide con la Constitución y la democracia. Yo puedo irme mañana y no me despeino. Puedo irme mañana y no me despeino, pero con principios no se claudica. Vuelvo a recalcar, yo soy una persona de principios y con eso no es negociable. No es que se pone en el baratillo el principio. Todo lo contrario, pues hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo y hacer cumplir, por supuesto. Usted habla mucho de la paz. ¿Pensó en renunciar por la paz del país en algún momento? Mire, como decía Bolívar en algún momento, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y haya la paz, encantado. No faltaba más. Por la paz, todo. ¿Pero pensó renunciar en esta semana? No, bajo ninguna circunstancia, porque primero tengo que pacificar el país. ¿Pensó en que podría ser derrocado en algún momento? ¿Pensó que usted también iba a entrar a la lista de los presidentes derrocados en este país? ¿Tuvo temor? No. Yo hace 20 años, estimada Andrés, estaba muerto. Los médicos ya determinaron que estaba muerto. ¿No es cierto? A mí Dios me proporcionó 20 años más de vida y le estoy totalmente agradecido y le rezo y le agradezco todos los días. Le rezo y le agradezco todos los días. Pero miedo a la muerte no tengo, porque sé perfectamente lo que significa la muerte. No es sino volver a casa, volver nuevamente a la casa, a la posada del alma, al reposo del alma. Pero mientras esté vivo, a cumplir con la Constitución y más aún, el momento en que me ha correspondido dirigir un país, a hacer cumplir la Constitución, a cumplir la Constitución, a defender la democracia, a defender la libertad y a defender la paz. Finalizo con esto porque sé que se tiene que ir. Correa propone llamar a elecciones anticipadas y él dice que él si pudiera sería candidato. ¿Eso puede pasar en el Ecuador? ¿Rafael Correa podría ser candidato? ¿Qué pasaría si él llega al país? Andrea, a diferencia de lo que sucedía en el periodo pasado en el cual se ordenaba al Consejo Nacional Electoral, se ordenaba a Fiscalía, se ordenaba a Contraloría, se ordenaba a los jueces que toman una decisión. Yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, volver a pasar por aquello. Todo lo contrario, serán las instancias correspondientes. Consejo Nacional Electoral, será la Corte Constitucional la que determine si es que puede o no puede participar el señor y por cierto, las instancias democráticas, si es que quieren o no que su presidente continúe. Pero en los casos de que él viniera, escuchaba esta mañana algunos analistas, él podría ser tomado preso por los casos que tiene abiertos, el presidente Correa. Bueno, lo que pasa es que se robaron el país. Lo que pasa es que inundaron el país de obras llenas de corrupción y mal hechas. Entonces, bajo ninguna circunstancia va a creer que si es que hay una orden de captura, no se va a poder ejecutar. Presidente, yo le agradezco muchísimo por su tiempo para toda América Latina y para Colombia que nos escucha. Muy amable. Gracias siempre. Gracias a ustedes.